venimos vendiendo desde que arrancamos el programa, básicamente, y estuvo encima con participación en toda la semana porque así lo demandaba, ¿no? La información que iba ocurriendo, porque hay mucho quilombo en el mundo, pero va a hablar de lo más importante que está pasando, que es el Mundial de Clubes, ¿o no, Leo? Leonardo Smerling con nosotros. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Leonardo. Míralo. Je suis de l'Argentine. Míralo, L'Argentin. míralo, Leo Sarkozy. Mirá. Oui. Bon plan. Que te recontra, como Bon siempre. plan. Hurlingham. Sí, ya me estás mandando cualquier cosa, ¿no? Les Polvorins. Los polvorines, eso no entendí. Oui. Sí. San Miguel. Y Granbourg. Gambourg. Y Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. No, está bien. Boulogne-sur-Mer. Claro. Mais oui. ¿Cómo te va? Oui. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, sí, esta estupidez que hacemos siempre de empezar con algún idioma. Sí. Esta vez es uno que aprendí de muy chiquito, pero que sé decir menos palabras de las que dije, porque muchas de las que dije no sé ni lo que quieren decir, pero que bueno, francés. Está bien. Francés no sé de qué región. Está bien. Leito, tuviste mucha participación esta semana por lo que iba pasando en Medio Oriente, sobre todo Irán, Israel, Estados Unidos, que se metió en el medio, pero hay muchas cuestiones para entender, sobre todo, ¿no? Este espacio. Sí, me gustaría arrancar con un datito, Sí. que es, se habla mucho, viste, muchas veces de la relación entre Argentina e Israel, ¿no? Como si Javier Milei hubiera inventado esa relación. ¿Sabes que Argentina fue uno de los primeros países que reconoció el Estado de Israel? Inclusive estaban en contra. La Unión Soviética fue la primera. No fue Estados Unidos el primero que reconoció a Israel. Fue la Unión Soviética. Y no querían dejarlo entrar a Naciones Unidas, allá por el año 1949. Argentina fue uno de los pocos países que votó a favor de que se reconociera Israel. Y fue Juan Domingo Perón, el presidente de ese momento, quien decidió eso justamente y construyó una relación tan importante que hay un parque que se llama Juan Domingo Perón en Israel, que se hizo en esa época justamente por el acompañamiento que tenía que ver también con la gran comunidad judía que hay en Argentina. Y me parece interesante también cuando a veces se dice el peronismo antisemita y todo eso. Bueno, sí, quizás está un poco para ver. Los informes que algunas veces arman de los vínculos del nazismo con el peronismo y todo eso. Sí, todas esas cuestiones me parece interesante también para complejizarlo, ¿no? Sí. Esto no es blanco, negro, buenos, malos, sino para complejizarlo un poquito. Y que el tema de la cuestión de Israel y sobre todo las maniobras ofensivas que están llevando a cabo frente a Palestina o ahora es un tema de discusión que es multipartidista, digamos, ¿no? No solamente porque es la libertad avanza, porque Javier Milei está allá o banca a Israel, toda la libertad avanza atravesada por eso, sino hay otros espacios también que atraviesan o apoyan o critican lo que hace Israel, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. También vamos a hablar sobre el sionismo, vamos a hablar sobre algo que se habló mucho, que es chiitas, cuando se habla de los iraníes, sunitas, cuando se habla de otro sector de los musulmanes. También, si llegamos con el tiempo, a hablar de la relación de los evangelistas, que tiene mucho que ver también, evangelistas, o el sionismo cristiano, como se le llama, que apoyan muy fuerte a Israel, y también entender estas cosas, ¿no? Que la historia se mueve, fue primero la izquierda, porque era un sector más de izquierda el que construyó los primeros que gobernaron Israel, y fue la izquierda, la Unión Soviética, países más populares, para decirlo de alguna forma, los que apoyaron, y Estados Unidos no, y algo se fue dando vuelta. Claro, algo totalmente impensado, ¿no? Si lo piensa ahora, por los partidos o por lo menos el movimiento de izquierda acá en Argentina están con la bandera de Palestina colgada, ¿no? Y que tiene que ver con los movimientos tanto de la izquierda y de la derecha a nivel mundial como de Israel y Palestina, digamos. O de Israel y los palestinos, por decirlo de alguna manera. Pero me parece interesante primero hablar de un concepto que es el Islam político. Durante muchos años, a partir del proceso de descolonización que vivió África, pero también Medio Oriente, muchísimo, porque era parte del Imperio Otomano, se lo repartieron entre los europeos, esto toma Francia para vos, esto toma Alemania para vos, esto Inglaterra, Gran Bretaña para vos, se repartieron el mundo también. El Pacto de Berlín, si no me equivoco, era. No, Sykes-Picot en realidad es el pacto que divide, el de Berlín es el de África y el de Medio Oriente es el de Sykes-Picot, que reparte lo que es Medio Oriente entre las potencias europeas
y que le toca a cada uno cada cosa, Claro. ¿no? Como si fuese un lugar donde no hay gente, donde no hay culturas, donde no hay nadie que pueda... Pero te da estatus, ¿no? Porque te daba. El que tenía una colonia era dominador y pasabas a la cuestión dominante, ¿no? En cuanto a Europa. Te da prestigio, ¿no? Y plata, amigos. O sea, el que tenía los territorios sirios podía hacer un tren que le trajera el petróleo desde el Golfo Pérsico, el que tuviera lo que en ese momento se llamaba el mandato palestino, y Jordania podía trasladar Egipto, le permitía ser dueño del canal de Suez. Claro. Digamos, hay situaciones que tienen que ver netamente con expoliar las colonias, como nos pasó a nosotros acá en América, como le pasó a la India, como pasó y en algún punto sigue ocurriendo en África. Hablamos un poquito de colonias hace unas semanas atrás, y tiene que ver con dinero, más que otra cosa. Y en ese proceso de luchas antiimperialistas, donde el enemigo era el imperio, que eran los europeos occidentales, surge un movimiento panárabe, panarabismo se llama, que no era religioso. A diferencia de lo que parece hoy, más bien todo lo contrario, tenía mucha relación con el socialismo, con una cuestión laica, con distintas posturas. Un ejemplo de eso, lo que pasa es que después lo conocimos raro, pues es Saddam Hussein en Irak, que era del Baas, y que tenía una postura de ese tipo. Después hubo todo un proceso donde esos sectores, Nasser, el presidente de Egipto, también con el panarabismo muy fuerte, donde eso fue a medida que fueron avanzando guerras. ¿Entra el de Libia también? Gaddafi, obviamente. Digamos, figuras fuertes, digo, en los 60, 70 tenemos más que ver con el poder de Egipto como potencia económica y militar en la región. Más que nada, y con otras figuras que fueron apareciendo. Irak tenía que ver con el petróleo que tiene Irak, y que eso le daba cierto poder también en Irán en aquel momento. Pero ese panarabismo tenía que ver con, como decía, una mirada laica, antiimperialista, antioccidental, y que fue perdiendo fuerza al no poder avanzar en sus objetivos. En algunos casos porque fueron derrotados militarmente o políticamente, y en otros casos porque negociaron, digamos, transaron. Diferentes países, diferentes experiencias, diferentes resultados. Ante esa frustración de los sectores populares especialmente, surge el Islam político. El Islam político es una respuesta desde las organizaciones, inclusive desde un trabajo de hogares para huérfanos, hogares para viudas, digamos, hay un trabajo social desde abajo que se fue construyendo, y que la identidad antiimperialista se empezó a asociar con una identidad cultural que tenía que ver con el Islam. Y después se fue construyendo en algo más fundamentalista en términos religiosos, pero a veces uno cree que tiene que ver con una cuestión religiosa, con el Ashiyad, con los musulmanes son así, que el Islam dice que hay que hacer la guerra santa, y en realidad tiene más que ver con una mirada antiimperialista que toma, digamos, una postura antiimperialista que toma identidades que tienen que ver con lo religioso. Sí, hay algunos medios con ciertas tendencias que siempre pintan, ¿no? Así era en el 60, en el 70 Irak o Irán, y eran personas vestidas quizás con ropa que es totalmente normal, y ahora después en la actualidad y se ven todas las mujeres quizás no tapadas y todo lo que vemos y conocemos culturalmente en esta etapa, ¿no? Hay que ver dónde se toma la foto también. Obviamente estamos hablando de países como Arabia Saudita, como Irán, donde realmente hay una presión muy fuerte sobre ese tipo de cuestiones, especialmente hacia la mujer. Pero también hay que ver dónde uno va. Digo, también uno podría ir a lugares en otros países que no son musulmanes y que tienen las mismas relaciones con las mujeres, digamos. Por ejemplo, por poner el ejemplo de las mujeres nada más, pero también con la religión, el peso de la religión en la política. Se habló en estos días mucho de Irán y los chiitas, los hutíes de Yemen, llegan los misiles de Hezbollah en el Líbano, todas esas son expresiones chiitas. Arabia Saudita, hay otros países que uno los identifica con los sunitas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? O vamos a ver si podemos
diferenciar sunitas de chiitas. Claro, sí, sí. Eso se pronuncian como si fueran, parecía, países, No. habitantes, ¿no? Claro. O hasta parecían como partidos políticos, ¿no? En su momento, si uno lo lee, lo escucha rápidamente en la televisión, en este momento que está muy Son todo latente. eso. Son todo eso. Digamos, todo eso que vos dijiste se puede entender suníes y chiitas, lo podés leer como algo hasta de clase, diferencias de clase. A ver, son dos ramas, su origen es netamente religioso, son dos ramas del Islam que se dividen hace varios siglos atrás, Sí, sí. muchísimo, y que tiene que ver con diferencias respecto a quiénes son los herederos de Mahoma. O sea, cómo sigue después de la muerte de Mahoma, que es el máximo profeta, cómo sigue el Islam. Sí, tiene que seguir el yerno de Mahoma, digamos, tiene que seguir por vía familiar, o si tiene que elegir la misma población. Los suníes o sunitas dicen, no, las mismas comunidades tienen que elegir a sus líderes. Los chiitas plantean, no, acá hay una línea directa de Dios hacia los líderes religiosos, y que genera líderes infalibles, como el Papa. En el catolicismo, viste que el Papa es infalible. Sí. No, eso no es chiita, Claro, eso es una chita. Se me ocurría a mí un chita, sí. No, esa es la mona chita, La mona amigos. chita, tenemos un problema de traducción. Sí. Tenemos me parece un mapa donde podemos ver la distribución entre chiitas y sunitas, porque los sunitas son el 90% de la población musulmana. Ahí tenemos el mapa. Lo que ven en celeste son mayoría. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta, aparte de todo lo que tiene que ver con la India, con el norte de África, no solo con el Medio Oriente, inclusive en la zona de Indonesia, que es una de las poblaciones más grandes, Bangladesh, un país que conocemos y queremos mucho, ahí son todos de mayoría sunita. En todos los países hay sunitas y chiitas, estamos hablando de la mayoría. Sí, a ver, varias preguntas tengo acá. Sí. ¿Cómo se llevan entre chiitas y sunitas? Ahora, hay una cuestión que en general los sunitas suelen tener más poder económico. Donde hay mayoría sunita, los chiitas suelen ser los sectores más empobrecidos. Okay. Entonces ahí es donde se cruza esta cuestión de suní, chií con clase. Entonces hay una opresión de los sunitas hacia los chiitas. En otros países donde no hay esta cuestión de clase, suelen convivir sin problema. Hay diferencias religiosas, pero hay familias que no tienen ningún problema. Pero a lo largo de los años se fue, a medida que los principales referentes, estamos hablando de Arabia Saudita, Irán, tuvieron intereses geopolíticos contrapuestos, en los diferentes países esto se fue traduciendo en mayor enfrentamiento. Pero en general tiene más que ver con una cuestión de clase, donde los chiitas suelen ser los sectores más empobrecidos, más los trabajadores, etcétera, y los suníes suelen ser los que tienen generalmente más poder económico en ese sentido. A ver, hay varios, más allá de los países que recién veíamos, también hay algunos grupos que tienen que ver con grupos extremistas, como se les llama. Claro, eso te iba a decir, la ortodoxia en cuanto al Islam. Lo que pasa ¿Hay una diferencia ahí o no? Sí, vamos con algunos temas del Islam. Los sunitas, los imanes, que deberían ser como los sacerdotes, son los que guían la oración. Son los que los llevan adelante. Tiene una estructura descentralizada, es decir, no hay un líder espiritual de todos los sunitas, claro, sino que hay maestros y líderes religiosos que inclusive los estados tienen mucho control sobre ellos. O sea, el estado está por encima de la religión, por así decirlo, de alguna manera. En cambio, entonces, los imanes quedan pegados con el estado. Está buenísimo. No sé si terminar acá la columna o para abrazarte, Para abrazarte y agradecerte. Está bien, está bien. No, la gente quiere saber más todavía. La gente quiere saber más. Sí. Los chiitas, los líderes espirituales son, como decíamos, infalibles. Son como el Papa, no hay forma. Claro. Pero el último gran líder espiritual fue en el siglo IX. O sea, nos quedamos cortísimos de tiempo. Sí, un poquito atrás, sí. A partir de ahí aparecen los ayatolas, que son como un intermedio, una segunda marca, ¿sí? de estos líderes espirituales, y que son los que lo llevan adelante. Y hay un elemento que tiene que ver con el martirio. Los chiitas, como tienen una historia de persecución muy grande dentro del mismo mundo musulmán,
tiene una cuestión con el martirio. Por eso viste que hay mucho los mártires, ¿sí? Como algo que te eleva, y toda esta mitología de si se muere en medio, qué sé yo, tiene 70 vírgenes, claro. Bueno, toda esta cosa tiene que ver un poco justamente con esto. Algunos puntos que me parece importante a tener en cuenta, y estamos viendo una foto del Ayatollah Khomeini, quien hoy es el líder, y por eso decimos, Irán es un país dominado, si decíamos, en los sunitas, el Estado está por encima de los líderes religiosos. En Irán, que es chiita, el líder religioso está por encima del Estado. Vos tenés en Irán que hay elecciones, elegís presidente, elegís un congreso, ministros, todo lo que vos quieras. Por encima de eso hay un grupo de ayatolas que son los que pueden tomar decisiones por sobre el sistema democrático. Por eso el jefe de Estado no se lo conoce al de Irán y sí se conoce al ayatolá. Exacto, porque es en última instancia el que toma la decisión. Esta es la diferencia con los sunitas, donde tenés el príncipe saudí. En Arabia Saudita están los dos lugares santos más importantes, Medina y la Meca, donde los musulmanes hacen peregrinación. Quiero decir, yo tuve la oportunidad, ahí tenemos al príncipe saudí justamente, yo tuve la oportunidad de estar en un aeropuerto en Estambul, justo en el momento en el que se daba en la época de la peregrinación, y la cantidad de colores, de vestimentas, de etnias que hacen esa peregrinación es realmente maravilloso, es increíble, y habla también de la diversidad dentro del mundo musulmán, que es muy grande. Sí. Bueno, llevándote te mencionaba lo del Mundial de Clubes, pero muchas... Tan importante también que muchas veces, tal jugador no jugó esta fecha, no puede estar lesionado ni suspendido, sino porque tiene que hacer la peregrinación hacia la Meca, ¿no? A la Meca. Sí, bueno, los musulmanes, viste que se arrodillan para rezar en dirección hacia la Meca. Los judíos rezan hacia Jerusalén, digamos. Hay una cuestión también ahí de costumbres de Medio Oriente. Rápidamente, tenemos mucha información y quiero ver de llegar, obviamente. Pero para diferenciar en países, los sunitas, todo lo que es África, Oriente Próximo, Sudeste Asiático, Arabia Saudí, esto que decíamos como el principal, pero también Turquía y Emiratos Árabes, mucho menos religiosos, pero que también tienen un peso de su religión suní y de la línea suní, pero que en vez de utilizan lo que se llama el soft power. ¿Sí? Te convencen, te hacen ayudas económicas, y de esa forma llevan adelante su política, pero también cuando necesitan hacer intervenciones militares. Esos países son parte de los acuerdos de Abraham, por ejemplo. Acuerdos que hicieron países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán en 2020 con Israel. Y que antes del ataque del 7 de octubre estaba a punto de hacerlo Arabia Saudita. Con lo que sucedió el 7 de octubre y en realidad con lo que sucedió después con la respuesta israelí de lo que sucede con los bombardeos en Gaza, Arabia Saudita retrocedió de firmar esos acuerdos. Los chiitas están en países como Irán, Irak, Yemen, Siria y el Líbano, y son los dos rivales regionales. ¿Por qué son rivales regionales? ¿Es una cuestión religiosa? ¿Es una cuestión de Mahoma? Sí, todo el quilombo que me contaste, sunitas, chiitas y del Islam y todo eso, sí. Para mí sí. Bueno, yo les voy a dar un dato. ¿Sí? Un primer dato. Este es el orden de las reservas de petróleo en el mundo. En primer lugar está Venezuela. Sí, encima cómodo, ¿no? Cómodo, en primer lugar. En segundo lugar está Arabia Saudita. En tercer lugar está Irán. Y en cuarto está Irak. Digamos, hay una cuestión de cómo se maneja el precio del petróleo, quién lo define, cómo lo define. Arabia Saudita, dijimos, tiene una relación con Occidente, con Estados Unidos principalmente, muy buena. Muy buena, no de sentarse a la mesa y negociar, ¿eh? No, muy buena no significa que hace lo que Estados Unidos quiere, pero bastante buena. Esto que decíamos, estaba a punto de firmar un acuerdo con Israel sin ningún problema. Que ahora se frenó. Irán no responde a los intereses de Occidente, responde a alianzas con Venezuela, por ejemplo, o con otros países productores que no son de la órbita de Estados Unidos. Acuerda con Rusia, acuerda con países de África, ¿no? Digamos, eso quizás tiene más que ver que es si el heredero de Mahoma hay que elegirlo o es una cuestión... No digo que eso no tenga peso, ¿eh? Digo, tiene peso, pero quizás si se ponen de acuerdo en lo otro, este tema
Claro, pasa de largo. el tema que Mahoma cotiza en cuanto a religión y el petróleo cotiza en dólares a nivel mundial. Digamos, exactamente. Nadie prende el auto con Mahoma si no prenden el auto con petróleo. Exactamente, y hacen funcionar la economía mundial. Sí, aparte un poco lo que retomando y haciendo memoria, que de paso decimos a la gente que escuche los distintos espacios que hizo Leonardo Smerling con los conflictos que hay. También no solamente está la cuestión del petróleo, la cuestión del Golfo también, en cuanto a la distribución del petróleo, ¿no? Claro, bueno, comparten control sobre el estrecho de Hormuz, Arabia Saudita e Irán. Son vecinos, son competidores. Lo son en términos simbólicos, con todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la relación con el Islam. Lo son en términos de competidores culturales, en términos de visión del mundo, en términos de clase, por esto que decíamos antes de... Bueno, los países suníes o sunitas suelen tener minorías chiitas muy empobrecidas a lo largo de la historia y que han tenido persecuciones a lo largo de la historia también por parte de los suníes, que hace que haya también ahí una cuestión cultural. Cuando hablamos de historia, no es como acá que decimos hace 70 años, que estamos hablando, bueno, hace 8 siglos, ¿sí? O sea, la historia esta empezó hace 1500 años. Las discusiones acá, en esta zona del mundo, arrancan por ese lado. Y hablando de discusiones que empiezan hace rato, vamos a ir a también otros de los temas de los que se habló bastante en estos últimos días, y es el sionismo. Con bastante confusión sobre qué significa ser sionista, con qué es el sionismo, y vamos a tratar de, si podemos responder algunas cuestiones y llegar a alguna idea. Hace 1955 años, por eso decía los tiempos, los judíos son expulsados del territorio que hoy es Israel y Palestina por los romanos. En el 70 después de Cristo se destruye el templo, está documentado por los propios romanos, digamos, y empieza lo que se llama la diáspora. Los judíos se reparten por el mundo. Hace 1955 años. Por eso que vos tenés judíos suecos, y tenés judíos etíopes, y tenés hubo judíos chinos en un momento también, pero no fue durante mucho tiempo. Tenés por todos lados. Por esa expulsión que hubo en aquel momento por parte del gran imperio de esa época. Hacia mediados finales del siglo XIX se da un proceso en Europa, especialmente en Europa Oriental, donde mayor cantidad de judíos había, imperio austrohúngaro, Polonia, esa región, de autodeterminación. Los húngaros decían, no quiero ser más imperio austrohúngaro, sino un nacionalismo que contagió también a los judíos, que decían, bueno, los húngaros no quieren que seamos húngaros, nos corren. Los polacos dicen, nosotros no somos polacos, sos judío, correte. Hay una historia de persecución al pueblo judío en estos 1955 años, claro, que ha hecho que no sean reconocidos como parte de los propios países. No solo con los judíos pasa esto, pasa con otras minorías, especialmente en Europa, que es una región que ha sido muy racista a lo largo de la historia. Bueno, han tenido esa situación. Es de esa manera que surge la idea de, ¿por qué nosotros no hacemos también un movimiento de autodeterminación? Y ahí nace el Congreso Sionista Mundial de 1897, estamos hablando. Se juntan a partir de un escritor, un periodista, Teodoro Herzl, que escribe un libro, El Estado Judío, donde dice, tenemos que hacer un Estado judío que esté, y ahí es donde hay una frase que trae algunos comentarios interesantes en redes sociales, que esté donde quieran, en Argentina, o sea, en la Patagonia, o en Palestina. De esa frase se toma para decir que, bueno, hay un plan para construir un Estado judío en la Patagonia, aunque eso en el mismo Congreso se rechaza esa idea, porque estuvo sobre la mesa, y se dice, no, esto tiene que estar en lo que era nuestra tierra ancestral, que es lo que hoy en día es la zona de Palestina. Bueno, se toma esa decisión y se empieza a construir, se empiezan a viajar hacia allá, a emigrar, que en ese momento era el Imperio Otomano, o sea, de los turcos, el imperio más grande en aquel momento. Empiezan a viajar, viene la Primera Guerra Mundial, los ingleses, cuando hay la repartija, se la quedan los ingleses, y a partir de ahí, de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de lo que es el Holocausto en Europa empiezan a ir en bandada, claro, hacia esa región, y bueno, finalmente en 1947 es la partición de lo que era Palestina,
mitad para los judíos, mitad para los habitantes que estaban en Que ese ya momento en la estaban región, instalados, que después se conocieron como los palestinos, pero en ese momento eran árabes que viven ahí, digamos, no había una diferenciación con los jordanos, digamos. Bueno, en ese momento ya había algunos que sí, ya se reconocía como palestinos por vivir en Palestina, Claro. digo. Pero era parte de esa gran cultura árabe de esa región. Digo, es como argentinos, uruguayos, digo, es una cultura más amplia Sí, sí. que los incluye a los palestinos. En ese sentido lo estoy diciendo. Este sionismo que nace con vertientes. Hay una vertiente de derecha y una de izquierda. Estamos hablando de Europa, fines del siglo XIX. Entonces tenés la derecha, con un dirigente llamado Zev Jabotinsky, un nacionalista que decía a los árabes hay que sacarlos a patadas de ahí, entrar nosotros, e Israel no tiene que ser lo que un pedacito, tiene que ser, como hoy escuchás a la derecha israelí decir, hasta el Éufrates. Todo este territorio. Cuanto más territorio, o sea, hay que expandirlo. Tenía ese planteo. No hay que negociar con ningún árabe, hay que comprarle la tierra y que no se quiere ir, hay que sacarlo a balazos. Estoy resumiendo. Sí, sí, muy esquemáticamente y sencillamente lo que se planteaba en ese momento. Había también una línea de izquierda que planteaba 2 estados o un estado binacional. Que tiene a Berbolojov como uno de sus líderes, un estado socialista, un estado... De ahí nace el kibutz, no sé si alguna vez escucharon, el kibutz es como una cooperativa donde no hay propiedad privada dentro de ese espacio y se trabaja la tierra, que tenían una mirada que también traía desde Europa lo que tiene que ver con la izquierda, el socialismo, el comunismo inclusive, de una construcción de un Estado judío, pero comunista o socialista. Por eso también la Unión Soviética es uno de los primeros que lo reconoce. Y que planteaba o un Estado palestino y uno judío o un Estado binacional. Que sigue siendo el planteo de la izquierda hoy, de la misma forma que el planteo de la derecha israelí, que hoy gobierna, como puede ser Netanyahu y otros dirigentes, plantean la expulsión de los árabes y una mirada absolutamente nacionalista y expulsiva y expansionista, ¿sí? que son características. Pero lo raro también que apareció es el evangelismo, el sionismo cristiano. ¿Qué es eso? Porque este es el sionismo, porque digo, hay judíos que no son sionistas. Hay judíos que son antisionistas inclusive, ¿sí? Que están en contra del Estado de Israel. Pero hay sectores evangelistas que dicen, bueno, Israel es necesario para la segunda venida de Cristo, así que es necesario esto, pero también tiene que ver con los intereses norteamericanos en países latinoamericanos, por ejemplo. Bien, es muy largo, nos quedamos sin tiempo para profundizar, en otro momento profundizaremos sobre los evangelistas en el mundo, no como actor religioso, sino como recién lo hicimos con el Islam, como actor político, pero me gustaría compartir para cerrar una canción. Porque como siempre, para cerrar este espacio, este largo espacio y complejo también. Sí. Y que me parece que es interesante también para entender un poco esto. Nuestro comité No le vemos la cara a Dios ni en fotocopias de Fingiendo Demencia. Nos trae una linda canción. Sí, un saludo grande a Danger, la fotocopiadora, que capaz que tienen que ver con esto. Y compartimos con ustedes esta canción ya para despedirnos. Bueno, a ver, vamos a escucharla. Me gusta, son macarrones. El catolicismo es paz y amor, por eso al mundo le regalamos masacres y la Inquisición. El Islam es paz y amor, por eso a los infieles les regalamos masacres y terror. El judaísmo es paz y amor, por eso a los palestinos les regalamos masacres y destrucción. El protestantismo es paz y amor, por eso a los indígenas les regalamos masacres y conversión. Se matan todos, ¿no? El budismo es paz y amor, por eso a los pakistaníes les regalamos masacres y persecución. No es un tema de fe, solo les importa la guita. No es un tema de fe, es todo geopolítica. No es un tema de fe, solo les importa la guita. No es un tema de fe, es todo geopolítica. ¿Qué producción de Disney es esta? Gran película Moisés. Sí, está bastante. No recuerdo la canción, pero esta
podría haber ido. No es un tema de Sí, por eso fe, ahora no me acuerdo por qué no la vi. solo les importa la guita. No es un tema de Disney por eso fe, escucho a mí. es todo Cuando cantan. geopolítica. Bueno, pero esto... Desde el conurbano de 13 a 16. Estás